Bienvenidos a TMT Conversaciones. Seguimos en este ciclo especial vinculado a las cuestiones de la pandemia. Vamos a conversar ahora con Guillermo Shor Landman, que es abogado, es presidente de la Fundación Iberoamericana de Telemedicina. Guillermo, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, José, por esta entrevista. Por favor, Guillermo, ¿qué es exactamente la telemedicina y para qué sirve? A ver, telemedicina es el uso de tecnología de información y comunicación en el ámbito de la salud. Hay una quizá extendida definición de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde se refiere a el uso de tecnología por parte de profesionales de la salud en aquellos casos donde la distancia se transforma en un factor crítico. En mi entender, esa definición es incompleta y hoy, en pleno aislamiento, podemos confirmar que es incompleta porque no solamente la distancia es un factor crítico, sino muchas veces el acceso es un factor crítico. Con lo Ujú, cual, telemedicina, para dar una información sencilla, es tecnología de información y la comunicación aplicada al ámbito de la consulta a distancia, de la administración a distancia y también de la educación médica a distancia. Eso sería una visión completa. ¿Para qué ujú, sirve? Hoy más que nunca acreditamos que sirve para democratizar el acceso a la salud, fundamentalmente para todos aquellos que tengan alguna dificultad, ya sea geográfica, ya sea económica o ya sea de pandemia. ujú, La telemedicina sirve para llevar el médico a su encuentro. ujú. Entonces, muchos están viendo telemedicina como el servicio médico que una prepaga puede llegar a dar en la ciudad de Buenos Aires para que el paciente no tenga que ir hasta quizá un par de cuadras de su casa. Pero nosotros con nuestra fundación hemos instalado el primer centro de teleconsultas pediátricas de Argentina en La Rioja, donde quizá una madre tiene que hacer 300 kilómetros para que un pediatra pueda ver a su hijo. Entonces no es solamente una cuestión de costos, es una cuestión de accesibilidad. Ujú. Guillermo, y desde la perspectiva de los médicos, que seguramente, bueno, su profesión está regulada, tiene cuestiones éticas relevantes, digamos, los servicios que se prestan mediante telemedicina, ¿son un acto médico? Es una muy buena pregunta. Hoy es muy oportuna esa pregunta porque Ujú, justamente se acaba de legislar en el Senado de la Nación la ley de receta electrónica que incluye la teleasistencia. Pero de todas formas, eh, así como Colombia tiene su ley de telemedicina y la Unión Europea también, para aquellos países donde no hay una ley específica, sí podemos decir que con un marco normativo adecuado, la telemedicina, la teleconsulta específicamente, es un acto médico, sin ujú, ninguna duda. Lo que deben hacer los médicos es respetar determinadas reglas, que en el caso de Argentina, el año pasado, en el 2019, en el Ministerio de Salud de la Nación, justamente integramos un grupo asesor que dio lugar a la disposición 1 de la Dirección de Sistemas, que establece lo que son las buenas prácticas y que son prácticas bastante sencillas para lograr que la teleconsulta sea como la consulta en el consultorio, pero a través de medios de comunicación, con lo cual le da la absoluta cobertura legal al profesional, al paciente y además el derecho a que esa teleconsulta sea remunerada y que esté cubierto por un seguro de mala praxis. Y que ujú, básicamente consiste en tratar de asemejar lo más posible la teleconsulta a lo que es una consulta presencial, en términos de atención, en términos de una historia clínica que tiene que estar abierta en ese momento y que tiene que completarse después de esa consulta y que pueda auditarse, tal como estableció también acá en la resolución 282 de enero de este año, creo, ujú. la Superintendencia de Salud de la Nación, que tiene que ser auditable, no grabada, sino auditable el hecho de que se haya atendido. Pero yo te diría que en el caso de aquellos países que todavía no tienen una legislación específica, un marco normativo eh, que concentre eh, un sistema de protección de datos, un régimen de derechos del paciente y un régimen de firma digital o documentación digital, le da la cobertura necesaria al mundo médico como para poder encarar las consultas a distancia más allá de la emergencia. Porque en este Ujú. momento con la emergencia se ha autorizado y Flexibilizado, se ha ¿no? flexibilizado. ¿Y esto por qué lo estoy diciendo? Porque una llamada por WhatsApp, o una videollamada por WhatsApp, o una llamada telefónica, no es una teleconsulta.
es una conversación telefónica. Y ya había antecedentes de denuncias y de pleitos contra los médicos por mala praxis, porque no es usar una herramienta profesional del mundo médico que permita asegurar los datos, que permita mantener la confidencialidad y que además permita tener auditoría y seguimiento. Ujú, Entonces, si algo me interesa poner en claro es, señores, un paciente que llama y por la desesperación o la urgencia del caso por WhatsApp, pídanle que lo llame a través de su plataforma de teleconsulta, que quizá va a ser atendido a los minutos, ujú, pero siguiendo los pasos que corresponden. ujú. Y, Bueno, por algo Zoom ha sacado hace relativamente pocas semanas la plataforma respondiendo a la norma HIPAA de los Estados Unidos, que es la norma de protección de datos médicos, y que en vez de ser gratuita, creo que cuesta $200 mensuales, justamente para respetar aquellos procedimientos que responden a la seriedad, a la seguridad y a la ética del mundo médico. ujú. Guillermo, ¿cuáles son los referentes en el desarrollo de telemedicina? Para un país como la Argentina, ¿dónde debería inspirarse? O a lo mejor las experiencias más interesantes están tal vez en nuestro país, en alguna escala, en algún ámbito de la salud, provincial o nacional. A ver, si bien telemedicina se está transformando ya desde hace algunos años en uno de los aspectos con más crecimiento en el mundo de las telecomunicaciones, y donde podemos ver proveedores de dispositivos y proveedores de software y proveedores de servicios en crecimiento notable en el mundo entero. Vemos que en la American Telemedicine Association todos los años se duplica en lo que era su reunión anual el showroom con nuevos proveedores. En Claro. Cuba, en La Habana, donde he ido varias veces al Congreso de Informática Médica, lo mismo, duplicándose directamente el espacio de Ujú, showroom. Yo no me atrevo a tomar referentes mundiales porque no los veo. En Argentina tenemos un caso paradigmático que es el Hospital Garrahan, que desde hace 20 años brinda consultas de segunda atención, ya no solamente a médicos de Argentina, sino a médicos de América, con un nivel de calidad que pocas veces se ha logrado, que originalmente era referencia y contrarreferencia por fax, y que ahora es un sistema de teleconsulta realmente muy respetable y además modelo. Es más, quien era la coordinadora del Hospital Garrahan en los últimos 8 años, la doctora Celeste Sabiniano, en este momento es la coordinadora nacional del programa de telemedicina que está implementando el Ministerio de Salud de la Nación. No quiero ser autorreferente, pero nuestra fundación, la Fundación Iberoamericana de Telemedicina, hace muchos años también que está trabajando, hay cerca de 1,5 millones de pacientes sobre nuestra plataforma, ujú, y quizá el antecedente para tu público más interesante es que en el año 2009 Telecom de Argentina compró nuestra plataforma para la provincia de Salta, ujú, que una telco haya comprado una solución de esta naturaleza de una fundación chiquita, no es lo ujú, habitual, pero hoy hay más de 900.000 pacientes sobre esa plataforma. ujú. Entonces, nuestro caso de historia clínica electrónica y teleconsulta, para mí es un caso paradigmático. Me gusta mucho el desarrollo también que tiene Neuquén, que me parece un gran trabajo que vienen haciendo ellos. Guillermo, y después está la cuestión, digamos, de la medicina, pero viene más de la tecnología, que es la interoperabilidad de todas estas plataformas y la circulación de los datos y demás. ¿Eso se plantea como desafío? ¿Es un problema? ¿Es algo en lo que ya se Una está necesidad. trabajando? ¿Cómo es el José, tema? la Bien. interoperabilidad es una necesidad porque hoy ya tenemos que considerar como una utopía pensar que haya una plataforma nacional Ujú, estandarizada que nos permita tener una historia clínica única, que es claro. algo que desde la UIT lo veníamos reclamando desde el año 97, o desde el grupo TIC y Salud de la CEPAL, que presidí hasta el año 2018, lo veníamos proponiendo también para América, pero a esta altura del partido pensar, incluso en nuestro país, que tengamos una sola plataforma, es utópico. Pero Ujú, sí que tengamos un bus de interoperabilidad, como lo llaman, donde un conjunto de datos mínimos de cada uno de los intervinientes, de la salud pública o privada, de las provincias o de municipios, nos permitan tener por cada ciudadano y por cada paciente un conjunto de datos, es indispensable. La interoperabilidad es indispensable para que realmente podamos tener desde alertas epidemiológicas en tiempo real hasta estadísticas en tiempo real. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención
Hoy nosotros tenemos el orgullo de que en La Rioja, sobre 380.000 habitantes que viven en la provincia, hay 210.000, si entraron a la computadora te podría decir exactamente cuántos hay al día de hoy, pero 210.000 que tienen su historia clínica electrónica en la salud pública, más del 50% de la provincia. Y me Ujú. contaba la ministra de Salud saliente del gobierno anterior de La Rioja, la doctora Judith Díaz Bazán, que se enteraron que habían disminuido a un dígito la mortalidad infantil justamente por los sistemas. Ujú. Porque si no, se hacían censos cada 5, cada 10 años y ahí se iban tomando las referencias. Y ahora las Ujú. referencias se toman en tiempo real. Las alertas Ujú. epidemiológicas se dan en tiempo real. El hecho de cargar la información en un mapa digital es algo que estamos haciendo ya desde hace muchos años para poder detectar eh, lo que serían focos de infección. Y hago una aclaración de un tema, ya que estamos en un momento de libre pensamiento, un tema que se ha transformado en una discusión, a mi entender, equivocada, que es el tema de protección de datos personales y epidemia o emergencia. Ujú. Eh, Hasta la misma Unión Europea ha reconocido que la emergencia obliga a un pensamiento distinto. Pero en nuestro país, con respecto a lo que es protección de datos personales, pero en nuestro país, desde el año 60, que tenemos vigente la ley de emergencias epidemiológicas, donde la declaración, la denuncia por parte de los médicos acerca de todos los datos de un paciente que presenta los síntomas de una patología declarada como dentro de la lista de epidemiología, es obligatoria. Ujú. Entonces, el hecho de conocer cuando un paciente está contagiado o cuando un paciente tiene sospechas de contagio o cuando un paciente está enfermo y cargarlo en una base de datos no es ninguna falta a los derechos individuales. Los derechos a la intimidad, como todo derecho individual, se termina cuando empieza un derecho público de toda la sociedad como es el derecho a la salud. Ujú. Guillermo, muchísimas gracias. Por favor, perdóname que me extendí más Por en favor, otros temas, todos los datos más que interesantes. pero cuando quieras lo seguimos. Un gran abrazo, José, y gracias. Igualmente, hablábamos con Guillermo Shor Latman, que es abogado, presidente de la Fundación Iberoamericana de Telemedicina.